Muy buenas noches, doctora Viviana Silvestre. Somos el grupo 4 formados por los siguientes estudiantes. Anthony Yagual Villarroel, Naomi Suárez Sellán, Alison Cuellolino, Yulexi Suárez Tigrero, Anaíla Banda Alvarado, Ariana Suero Saritama, Harley Fajardo Ríos, Alison Reyes de la Rosa y quien les habla, Shirley Panchana. Nuestro grupo le ha tocado hablar sobre el bien jurídico, características y otras cosas más. El concepto de materialidad de bien jurídico se refiere a que este debe ser una noción abstracta o simbólica, sino que debe corresponder a la realidad social concreta que puede verse afectada por una conducta delictiva. Es decir, el bien jurídico debe ser algo palpable, identificable como relevancia social. Además, desde el punto de vista penal, esta noción cumple una doble función. Por un lado, orientar al legislador a crear tipos penales que protegen bienes relevantes. O por otro lado, actúa como límites al poder punitivo del Estado. Así, no todo comportamiento es reprochable. Socialmente debe ser penalizado, sino únicamente aquellos que lesionen efectivamente es un bien jurídico de relevancia. A continuación, el compañero Anthony. Muy buenas noches. Yo voy a hablar acerca de la materialidad del bien jurídico. Principalmente vamos a ver qué es el bien jurídico. Es importante entender qué es el bien jurídico eh, porque es considerado un interés o valor fundamental para la convivencia social. Ejemplos son la vida, la integridad física, la propiedad y la libertad. ¿Qué es la materialidad del bien jurídico? La materialidad del bien jurídico se refiere a la manifestación o realidad concreta del bien jurídico en el mundo físico o social. En otras palabras, es el soporte tangible o el ámbito donde el bien jurídico se encuentra o se ve afectado. Por ejemplo, en el caso del bien jurídico propiedad, su materialidad es el objeto material que puede ser una casa, un terreno, un automóvil. En el caso del bien jurídico integridad física, la materialidad es el cuerpo. Las características de la materialidad del bien jurídico. La primera, concreto y tangible. La materialidad siempre tiene una extensión física o real. Puede ser un objeto, una persona, un espacio o cualquier entidad que permita que el bien jurídico se pueda identificar. La segunda, soporte del bien jurídico. La materialidad es el soporte o la base sobre la cual es el bien jurídico se manifiesta o protege. Sin esta materialidad, el bien jurídico sería solo una idea abstracta. Tercera, es susceptible de afectación o daño. La materialidad puede ser objeto de acciones que dañen o vulneren el bien jurídico, por lo cual el derecho la protege. Cuarta, es delimitible y específica. Cada bien jurídico tiene su propia materialidad, que la diferencia de otros bienes jurídicos. La quinta, variable según el bien jurídico. La materialidad depende del bien jurídico en cuestión. No es de misma para todas. Eh, la materialidad del bien jurídico es fundamental porque hace tangible y concreta la protección que el derecho otorga a los valores esenciales para la sociedad. Sin materialidad, la protección jurídica sería abstracta y difícil de aplicar. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Ejemplos de materialidad del bien jurídico en delitos específicos. La esencia del bien jurídico representa el pilar fundamental de toda ley penal, asegurando que el derecho punitivo solo actúe frente a la afectación o amenaza real de intereses de gran valor para la sociedad. Esta demanda no es solo un simple trámite, sino un fundamento tangible que otorga sentido y legitimidad a la función de protección del sistema penal, de los cuales destaca el homicidio, artículo 144 del COIP. El delito de homicidio, la materialidad del bien jurídico es la vida humana, la acción típica que implica la privación de la vida de otro,
en la cual la materialidad se comprueba a través del resultado lesivo, la muerte de la víctima, las pruebas forenses, como la autopsia, vendrían a ser cruciales para demostrar esta materialidad, estableciendo la causa y el mecanismo de la muerte. El delito del robo, artículo 189 del COIP. El delito de robo, la materialidad del bien jurídico es la propiedad privada, es decir, el derecho que tiene una persona sobre un bien mueble determinado donde la materialidad se manifiesta en la acción violenta o amenaza, el despojo del bien mueble ajeno y la ausencia de consentimiento del propietario. El objeto material debe ser un bien mueble corporal con valor económico que esté en posesión de una persona al momento de ser sustraído. También tenemos el delito de violación, artículo 171 del COIP. En el delito de violación, la materialidad del bien jurídico es la libertad sexual, entendida como el derecho de cada persona a decidir libremente sobre su vida sexual y su intimidad corporal. La materialidad de este delito es la violación. Se comprueba a través de la realización del acto sexual sin consentimiento, el uso de violencia, intimidad, engaño o aprovechamiento de la incapacidad o vulnerabilidad de la víctima. También está el delito de lesiones, según el artículo 152 del COIP. En el delito de lesiones, la materialidad se encuentra en el impacto de la salud física y mental de la persona perjudicada. La severidad de las heridas, tanto sean leves, graves o gravísimas, determinarán el castigo. Pero el núcleo de materialidad se encuentra en la alteración de la integridad física y fundamental. También está el delito del secuestro, según el artículo 161 del COIP. El secuestro es tipificado como la privación ilegal de la libertad personal de una persona, sin que exista una causa legal por medio de violencia, amenaza o engaño, a cualquier otro medio coercitivo. El principal bien jurídico de este delito es la libertad individual, específicamente el derecho a la libre locomoción y autodeterminación física de la persona. La materialidad del secuestro se manifiesta a través de la acción de privar de libertad a una persona, el uso de violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza, entre otros. Como último sería el delito de tráfico ilícito de drogas, artículo 220 del COIP, donde este es el delito un poco más complejo por su alcance y variaciones según la cantidad del tipo de sustancia y las actividades concretas realizadas. El principal bien jurídico protegido es la salud pública, entendiendo como el derecho colectivo a vivir en un entorno sano y libre del daño social que implica la circulación no controlada de drogas. Para que exista la materialidad en este delito deben concurrir los siguientes elementos, que vendría a ser el objeto material, la conducta típica, la cantidad de sustancias y elementos subjetivos. Gracias. Fundamentos conceptuales. Teoría clásica del bien jurídico. Postula que el derecho penal solo se debe intervenir cuando hay daño o peligro real o a un interés protegido. Su base es liberal y garantista. Función garantista. Limita el poder del Estado, evitando castigos injustos. Solo se castigan conductas que realmente dañen bienes jurídicos. Relación con la tipicidad. Una conducta solo es un delito si lesiona un bien jurídico. Refuerza el principio de legalidad. Importancia. Sirve de guía para crear leyes penales válidas y evita abusos punitivos. Críticas. Algunos autores creen que pueden usarse de forma ambigua si no se define con claridad. Fundamentos socioconceptuales. El bien jurídico cambia con el tiempo y el contexto social. La sociedad evoluciona y el derecho penal debe de adaptarse a varios delitos como digitales, ciberacoso y ambientales. No todo debe de resolverse con castigos penales. Algunas situaciones se tratan mejor con otras ramas del derecho. El legislador debe identificar los bienes que realmente necesiten protección penal, considerando la realidad y los valores actuales. Ejemplo, antes se protegía más la honra, ahora se valora más la libertad de expresión. En conclusión de todo este tema, se podría decir que la materialidad del bien jurídico garantiza que el derecho penal solo intervenga cuando hay una afectación real, evite el uso abusivo del castigo y protege la libertad individual.
Asimismo, permite un sistema penal justo, necesario y proporcional. El bien jurídico debe ser concreto, medible y socialmente relevante para justificar una sanción penal. Su revisión constante es clave para mantener un derecho penal útil y respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.